Hay un pasaje en el Manual para Maestros que afirma que para entender el plan de expiación, uno debe comprender el concepto del tiempo que el curso propone. En otros lugares se nos dice que el tiempo es un área que en realidad no podemos entender. Por eso en este libro lo que se trata de explicar es justamente este tema del tiempo, el origen y la metafísica del tiempo. Al principio vamos a comenzar justamente comprendiendo el origen y la naturaleza del tiempo. A medida que sigamos comprendiendo y escuchando esto sobre la naturaleza ilusoria del tiempo, ¿no? Por eso el tiempo es una gran ilusión, tenemos que comprender que el curso utiliza para referirse a esto símbolos. Habla de una alfombra del tiempo, pero tenemos que comprender que es un símbolo la alfombra, ¿no? O cuando Wapnick explica sobre las bibliotecas de cinta de video, que tomamos una cinta de video o un caleidoscopio, todos son símbolos que se usan para explicar conceptos, como en este caso el que vamos a hablar, que es del tiempo, ¿no? Se usan analogías, metáforas, pero todo esto nos sirve justamente para poder explicar. Esto es como cuando los físicos quieren explicar el estudio de la luz y nos dicen que a veces la luz aparece como una onda y explican algunas propiedades, otras veces es una partícula y explican otras propiedades. Pero en nuestra experiencia, ¿no? Nunca es una onda y una partícula simultáneamente. Entonces el procedimiento que se va a seguir para explicar el fenómeno del tiempo es justamente este: el de analogías, metáforas, símbolos. Todos sabemos que el curso de milagros está escrito en 2 niveles, eso ya lo hemos dicho y todo creo que lo tenemos re claro, ¿no? El primer nivel habla de la metafísica del curso y trata sobre la diferencia entre la perfecta realidad del cielo y el ilusorio e imperfecto mundo físico. El segundo nivel hace un contraste dentro del mundo ilusorio de las enseñanzas de separación y ataque del ego con las visiones de unidad y perdón del Espíritu Santo. Bien, entonces siempre las explicaciones van a estar basadas justamente en estos 2 niveles, el 1 y el 2, y vamos a ir aclarando de qué nivel estamos hablando. Todos sabemos que el curso nos dice que la perfecta unidad es el cielo y que Dios y Cristo son uno y que no existe separación. A nosotros entender esto nos cuesta mucho, lo tenemos que imaginar, porque no podemos entender la unidad, es muy abstracto, ¿no? Y más adelante se nos dice, para explicarnos esto de cómo sucedió esto del mundo y la separación, que una diminuta y alocada idea, ¿no?, se adentró en la eternidad, donde todo es uno, y esta idea loca, en la que el Hijo de Dios creyó poder estar separado de su Padre y usurpar la función de su Padre. ¿Bien? Creyó. Pero se olvidó. Como se olvidó, a causa de que se olvidó de este pensamiento, esta loca idea se la tomó en serio y creyó que sí, que podía lograr algo y producir efectos reales. El curso nos dice muy claramente que el tiempo es inexistente y que su aparente origen tuvo lugar cuando la pequeña idea loca de separación se tomó en serio. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo, y una mente dentro de un cuerpo son todas ideas que el curso nos va hablando. Juntos, dice el curso,
podemos hacer desaparecer ambas cosas y reírnos de ellas. Y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. El curso usa la metáfora esta de quedarse dormido para poder describir la separación y describe este sistema de pensamiento que se deriva de la separación como un sueño. Por eso nos dice que tú no moras aquí, sino en la eternidad, y que eres un viajero únicamente en sueños. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios parece quedarse dormido y tener un sueño de separación, todo el mundo del tiempo parece desenrollarse como una larga alfombra. Pareció ocurrir en un instante, y dentro de ese pequeño tic de instante estaba contenido todo el mundo del tiempo y del espacio tal como lo conocemos ahora, ¿no? Que parece que el mundo fue originado hace millones y millones de años. Una de las dificultades para entender este concepto es que nuestra experiencia del tiempo, para todos aquí, es lineal. Todos entendemos un presente, un pasado y un futuro. Nosotros todos entendemos el tiempo así. Por eso, miles de millones de años para nosotros nos parecen un periodo interminablemente largo. Pero en la realidad de la ilusión, estos miles de millones de años ocurrieron así, en un instante. ¿Bien? Entonces, una de las dificultades de usar la analogía de la alfombra es que pareciera como que el tiempo es lineal. Pero la ventaja es que se corresponde con nuestra experiencia en el tiempo. Por eso usa la analogía de la alfombra, ¿no? El curso explica que al mismo tiempo que nació el pensamiento de tiempo del ego, Dios al mismo tiempo dio una corrección que se llama el Espíritu Santo, que deshizo todos los errores que se cometieron en ese instante. La parte, digamos, superior de la alfombra representaría el guión del ego, que ya está escrito, y la parte inferior, que se despliega, ¿no? Lo hacen así, ¿no? Para que nosotros entendamos que cuando se desenrolla es que vamos creyendo que el tiempo avanza y que se enrolla nuevamente es porque corregimos los errores. En concurrencia con estos pensamientos que tenemos en nuestra mente están los pensamientos que el curso le llama los pensamientos de perdón o santos, ¿no? Estamos hablando de una dualidad dual, por eso el curso comprende que nosotros tenemos este lenguaje, ¿no? Que es dual. Y la primera dualidad es entre estar despierto o estar dormido. Otra dualidad es entre los guiones del ego y los guiones del Espíritu Santo. Una mente dividida, separada, o una mente en unidad. Por eso el curso siempre hace estas alusiones, ¿no? Por eso, Ken Wapnick, para explicar, ¿no? Cuando daba sus talleres y explicaba el curso de milagros, utilizaba este término tomador de decisiones para comprender que el curso en sí le está hablando de esta parte de la mente, el tomador de decisiones, que se cree dividida en un ego y un Espíritu Santo. El tomador de decisiones sería el que observa, es la parte de nuestra mente que puede ver la película, repasar la película, revisar la película. Pero la puede revisar de dos formas, o atendiendo al sistema de pensamiento ego o atendiendo al sistema de pensamiento Espíritu Santo. La totalidad de la película ya fue toda filmada y abarca todo esto que nosotros le llamamos mundo, hace miles de millones de años. Dentro de todo esto, ¿sí? Estos millones de años, hay un número casi infinito de segmentos o cintas de video y cada uno
de ellos corresponde a la expresión de un pensamiento. Todo pensamiento produce forma en un nivel. Dentro de nuestra mente tenemos a nuestra disposición un interruptor mediante el cual podemos intercambiar al instante estas cintas, dentro del guión del ego o dentro del guión del espíritu, o pasar del ego al espíritu sintonizando con el pensamiento, o del ego o del espíritu. Todo ya ha ocurrido, dice el curso. Otra manera es que a medida que nos sentamos delante de nuestra película o pantalla de video, el tomador de decisiones en nuestra mente está viendo el guión a una velocidad muy lenta, experimentando todos los efectos de su pensamiento. Todo ocurrió en un instante y ha desaparecido, pero como lo mira con el ego, todo va lento, ¿no? Como una película en cámara lenta. Entonces nosotros somos los observadores o los tomadores de decisiones sentados frente a una pantalla, viendo lo que ha tenido lugar. Ya pasó todo, pero yo lo veo como si fuera que está ocurriendo por primera vez. Bien. Sin embargo, nuestra verdadera experiencia es que en realidad somos parte de lo que estamos observando. O sea, yo estoy en la butaca sentado, pero al mismo tiempo estoy participando ahí, en la película. Bien. En realidad es que nosotros estamos observando esto, porque somos la mente, eligiendo qué parte del guión queremos observar a través del tomador de decisiones. Bien. Estamos observando algo desde un punto de vista, algo que ya pasó. Por eso el curso me dice que yo veo lo que no está ahí. El truco en todo esto, por eso el curso dice que el tiempo es un truco de magia o un juego de manos, es que parece como si realmente lo estuviéramos viendo realmente en este momento. Pero estamos experimentando algo que ya ocurrió. Así no hay una conexión real entre el nosotros que se sienta a observar y el nosotros que estamos observando. Excepto que nosotros hemos establecido una conexión. O sea, no hay conexión, pero nosotros establecimos una conexión. Y así lo que hemos hecho se ha vuelto real para nosotros. Para nosotros esa conexión es real. Cuando apagamos el aparato, o sea, el televisor o el video, lo que hemos estado observando se va. Nuestro miedo a este curso es enorme, pues creemos que si desaparece la imagen de la pantalla, nosotros también desaparecemos. Por tanto, retrasamos esta opción mucho tiempo. Y por eso el mundo, incluyendo la mayoría de las espiritualidades, tratan de mantener la realidad de ciertos aspectos de esta película épica. Bien. Un ejemplo de este fenómeno de convertirnos en aquello que observamos ocurre cuando vemos una película en el cine. Nosotros entendemos intelectualmente que en realidad en la pantalla no hay nada, excepto una película que se está proyectando desde un proyector que está detrás de nosotros. Pero nuestra experiencia es que realmente estamos observando algo en la pantalla, que es real. Y sentimos las emociones, como si eso que le pasa a los actores nos estuviera ocurriendo a nosotros. Experimentamos miedo, culpa, felicidad, alegría, tristeza. Lloramos, reímos, como si realmente estuviera pasando algo. Así, desde el punto de vista psicológico, a todos los efectos algo está ocurriendo en la pantalla. Para nosotros está ocurriendo algo en la pantalla. No lo podemos negar, ¿no? Nada de esto tendría ningún impacto en nosotros
si lo que está en la pantalla no nos recordara lo que creemos que está dentro de nosotros? Lo que está en la pantalla me recuerda lo que está dentro mío. ¿Bien? Y nos afecta porque los pensamientos subyacentes o las emociones están dentro de nosotros. Y lo externo no es nada más que el reflejo de lo que está dentro. Y así, aunque a un nivel nos damos cuenta de que lo que estamos observando ante nosotros es ilusorio, a un nivel, a otro nivel seguimos reaccionando como si fuera real y como si de hecho estuviera ocurriendo. Nos parece que realmente estamos realizando nuestras actividades diarias y que estamos a cada instante eligiendo, tomando decisiones que determinan situaciones futuras. Y que el pasado influye en nosotros, nos dejó huellas, marcas, ¿no? Pero en realidad solo estamos observándonos a nosotros mismos pasar por estas actividades, realizando elecciones que determinan lo que va a venir y siendo afectados por lo que ha precedido a este momento. Esto no tiene sentido cuando lo entiende con claridad una mente que ha elegido la voz de la razón, no tener razón, sino la voz del espíritu. Bien. Pero no debemos olvidarnos que el ego está construido sobre un sinsentido. Por lo tanto, no tiene sentido que intentemos entender el sinsentido, que es lo que queremos hacer acá. Entender el sinsentido. Bien. Otra forma de identificación psicológica puede ser nuestra forma de responder a lo que leemos en un periódico o lo que vemos en las noticias en la televisión. Si respondemos en términos de alegría, felicidad, enfado, miedo, se debe a que nos estamos identificando psicológicamente con el evento. La situación o la persona no nos afectarían si no nos identificáramos. De ahí que solo nos estemos viendo a nosotros mismos o una proyección de nosotros mismos en esa situación. Nosotros estamos observando, no estamos siendo. Algo paralelo a esto es lo que solemos llamar una experiencia fuera del cuerpo. Aquí el individuo parece estar literalmente fuera de la experiencia física y observa su cuerpo actuar. Sin embargo, esta analogía útil no debe extenderse demasiado lejos, ya que incluso la experiencia de estar fuera del cuerpo forma parte de justamente la biblioteca de las cintas de video, puesto que aún nos experimentamos a nosotros mismos como seres separados. Recordemos que la mente no habita en el cuerpo. Así estamos observando sucesos. Un cachito que quiero ver algo acá. Perdón. Sucesos que parecen ser reales y que parecen estar ocurriendo ahora mismo. ¿No parece que ahora yo estoy sentada acá hablándoles a ustedes? Seguro. A mí me da esa sensación de que yo estoy acá sentada hablando. En realidad solo estamos observando lo que ya ha ocurrido. Estamos reproduciendo una cinta, pero nos olvidamos que estamos reproduciendo una cinta. Eso es lo que nos sucede a todos. Cuando recordamos que hemos elegido lo que estamos experimentando, las cadenas que aparentemente nos atan a la pantalla, voy a volver a decir esto. Cuando recuerdo que yo he elegido lo que estoy experimentando, las cadenas
que aparentemente me atan a la pantalla y a la silla, ¿no? Creo estar sentada, desde la que observo, ¿no? Desaparecen, desaparece todo y soy libre. Así es nuestra negación de lo que hemos elegido lo que nos hace creer que estamos en el sueño. Y de este modo se vuelve tan real para nosotros como los sueños que tenemos cuando dormimos en la cama. Vivimos en una era tecnológica de reproducciones instantáneas y cintas de video, bueno, hoy más que nada de redes sociales e internet, ¿no? En las que podemos mover la cinta hacia adelante y hacia atrás, ponerla en pausa, fijar la imagen, ¿no? Lo que es tan interesante es que nuestra mente intangible, a través de su instrumento físico, que es el cerebro, está elaborando un espejo de los mismos mecanismos mentales que no solo fabricaron el cerebro, sino también la totalidad del universo físico. Estamos viviendo los pensamientos de la mente, habiendo producido el mundo de la forma mediante la proyección. Un mundo que nunca ha abandonado su fuente en la mente. Realmente no debería sorprendernos que la totalidad de este mundo y todas nuestras experiencias aquí sean un gran engaño. Déjenme un segundo que tengo que mirar una cosa. Bien, pasa nada. El pensamiento original de separación, esta creencia que tenemos de que nos separamos de Dios, fue una mentira. ¿Cómo podría lo que es proyectado desde dicho pensamiento que es una mentira ser otra cosa que una mentira? Así que nunca deberíamos subestimar el poder de nuestro ego cuerpo para mentir y engañar. También está claro que nunca podremos despertar a la realidad de este sueño de la realidad sin contar con una ayuda procedente desde fuera del sueño. Esta ayuda que nos viene desde fuera del sueño es lo que el curso le llama el Espíritu Santo o Jesús. Creer que podíamos existir por nuestra cuenta sin Dios es lo que nos llevó al sueño y por lo tanto despertamos de él eligiendo la ayuda de Dios.